Muy buenos días, apreciados hermanos, hermanos de la Iglesia de Puerto Morelos, la número 1. Es un privilegio estar compartiendo con ustedes en esta mañana la palabra de nuestro Dios. La verdad es que hablar aparentemente a una cámara sin tener al público delante puede parecer ríspido, puede parecer bastante aburrido, pero yo sé que detrás de esa cámara hay un amigo, hay dos amigos, hay muchos hermanos. Me estoy refiriendo a un amigo, al doctor Kevin Rosado y a su distinguida esposa. Me refiero al hermano Juan y a su distinguida esposa y a su niña. Y a cada uno de ustedes, apreciados hermanos, que en esta oportunidad nos unimos a través de la virtualidad para poder estudiar la palabra de Dios. ¿Qué mejor que iniciarla con una oración? Oremos. Amado Padre, en esta hora estamos muy agradecidos a ti por el don de la vida que nos concedes de estar compartiendo con nuestros hermanos este estudio para la iglesia de Puerto Morelos. Gracias por estar con nosotros, gracias por este maravilloso sábado que nos das. Permítenos disfrutarlo en compañía tuya. Que tu presencia esté con nosotros en Jesús. Amén. Si por casualidad usted escucha en el fondo del video gotas de lluvia, es que estamos en una inusual temporada de lluvia en el día de hoy en Medellín. Vamos a completar casi 3 horas de ininterrumpida lluvia y a veces se va y se viene. Así que traten de pensar que esas gotitas son la música de fondo del mensaje que en esta mañana quiero compartir con ustedes y que encontramos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Este capítulo 9 contiene uno de los relatos más interesantes, vibrantes. Está lleno de emoción, hay suspenso, hay drama, hay una serie de elementos que pudiesen ser perfectamente llevados al cine. El texto comienza diciendo de la siguiente manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Detengámonos brevemente. Había 3 formas de llamar a un maestro. Habitualmente un rabí era un maestro itinerante. Un rabino era alguien que ya tenía una escuela y un rabán era alguien que ya estaba haciendo, era un doctor en la ley, era una persona que tenía seguidores y que además había plasmado su propia impronta. Uno de esos grandes rabanes fue Gilel, bisabuelo de Gamaliel y a su vez maestro del apóstol Pablo. Entonces, cuando los discípulos le preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres?, ellos están expresando el concepto que se tenía en la época de Jesús. Si veían a una persona que era ciego de nacimiento o si tenía algún tipo de imperfección, ellos asociaban esa imperfección con algún pecado que sus progenitores habían cometido o algún pecado que el sujeto había cometido. Jesús inmediatamente entra en escena y corrige ese concepto teológico. Noten que es interesante que a pesar de que los discípulos están andando con Jesús, que escuchan las enseñanzas de Jesús, todavía pervive en ellos una serie de conceptos equivocados en cuanto a teología se refiere. Eso para nosotros es un aliciente, porque ninguno tiene el conocimiento absoluto y pleno de la verdad. Por eso, hermanos míos de la Iglesia de Puerto Morelos, cuando usted oiga a un pastor, este servidor puede ser una excelente muestra que comete un error teológico, no necesariamente es porque ese pastor está creyendo eso, no necesariamente es porque ese doctor o ese maestro desconozca las cosas. Es posible que aún no haya comprendido a plenitud, que aún no hayamos comprendido a plenitud el significado de ciertos textos de la Biblia. Jesús aparece allí para corregirnos si nosotros nos dejamos corregir. Entonces viene Jesús y le dice: no pecó ni este ni sus padres. Eso, dice él, me es necesario, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Acto seguido, escupe en tierra. Aquí hay 2 elementos muy interesantes. La saliva es uno de los fluidos que son inmundos. ¿Por qué? Porque una vez sale de la cavidad bucal,
La saliva se convierte en algo inmundo por los gérmenes, las bacterias, los patógenos que contiene. Entonces, el único que tiene, noten ustedes esto, fluidos corporales perfectos y santos es Jesús. Y entonces Jesús escupe en tierra y hace lodo con la saliva. Tomó ese lodo y lo untó a manera de colirio en los ojos del ciego. Y acto seguido le dice, ve, lávate en el estanque de Siloé. Y el muchacho fue. ¿Cómo fue? Me imagino que ya conocía la ruta y también sabemos que los ciegos desarrollan unos sentidos extraordinarios para poder ubicarse. Agudizan mucho el oído, el tacto, en fin. Lo cierto es que el muchacho ciego llegó al estanque de Siloé, se lavó y regresó viendo. No puedo imaginar la alegría que este muchacho experimentó al por fin poder ver por primera vez en su vida. Se fue caminando lento hacia el estanque y me imagino que regresó raudo. Y cuando él regresó, Jesús ya no estaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sabemos por qué. Los vecinos le preguntan, ¿no es este el que estaba sentado? ¿No es este el que estaba mendigando? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Pero el ciego decía, yo soy. Entonces le preguntaron y comienzan los interrogatorios. En este capítulo vamos a encontrar la progresión que podemos experimentar los cristianos en el acto de conocer a nuestro Señor. La primera pregunta que le formulan al ex ciego es la siguiente: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él responde, aquel hombre. Noten ustedes que como él nunca había visto a Jesús, y aunque Jesús le hizo el milagro, Jesús no estaba en el escenario. Hasta ese momento, el ex ciego, a quien podemos colocarle un nombre, vamos a colocarle el nombre de Eliyama, ¿bien? Para no hablar del ciego. Entonces, Eliyama hasta ese momento no había conocido a Jesús. Y entonces cuando le preguntan, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él dice, aquel hombre que se llama Jesús. Para él, en ese momento de su experiencia, en su relación con Cristo, ese hombre no era otro más que un hombre llamado Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y recibí la vista. Noten ustedes que él aquí hace una descripción, hace un resumen muy breve de todo lo que aconteció. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, yo no sé. Como los que estaban allí tenían inquina, llevaron a ese pobre Eliyama a los fariseos, lo llevaron delante de la Gestapo de la época. Y como era sábado, el día en el que Jesús hizo el milagro, pues los fariseos se sintieron ofendidos. La razón, era prohibido escupir en sábado. Primer acto violatorio de la ley que Jesús hizo. Y número 2, era prohibido hacer lodo. Y número 3, era prohibido aplicar colirio en los ojos en sábado. Esas 3 cosas Jesús las violó según el concepto de los fariseos. Y entonces le volvieron a preguntar los fariseos y le dijeron, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Él les dijo, noten ahora lo sucinto que es Eliyama. Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Ya. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Entonces le preguntan otra vez, va al tercer interrogatorio, en menos de no sabemos cuántas horas, al pobre Eliyama. Y le preguntan, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Miren ustedes, era la inquina. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Él contestó, que es profeta. ¿Captan ustedes cómo la revelación de Cristo en la vida de Eliyama va aumentando? Hacía unas horas, unos minutos, no sabemos cuánto tiempo, había descrito a Jesús simplemente como un hombre. Pero ahora la influencia del Espíritu Santo lo hace ver que Jesús es un profeta y sobre todo porque está escuchando las disertaciones de los fariseos que dicen, este hombre no puede ser pecador porque ¿qué hombre puede hacer un milagro como el que este hombre está haciendo?
Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego de nacimiento. ¿Hasta dónde llega la terquedad, la obstinación, la obcecación? Estos judíos que sabían que ese Eliyama había nacido ciego, ahora ponen en duda el milagro de Jesús y dicen que posiblemente ese Eliyama se estaba haciendo el ciego. Entonces mandan a llamar a los padres. ¿Pero qué cosa? Mandan a llamar a los padres. ¿Qué necesidad tenían de hacer semejante show? Pero es que era sábado y los fariseos estaban allí aguijoneando. Entonces mandan a llamar a los padres y le preguntan a los padres, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Los padres, me imagino que asustados porque no sabían lo que había pasado, ellos ignoraban que su hijo había sido sanado. Ellos no sabían. Yo me imagino el regocijo que ellos tienen cuando se encuentran con Eliyama y lo ven y por primera vez Eliyama ve el rostro de sus padres, corre, los abraza. No sabemos las escenas porque la Biblia no las narra, pero no necesitamos tener una imaginación fecunda para saber que este tipo de situaciones generan en nosotros pues mucha alegría. Hay paroxismo, porque qué bueno es que mi hijo haya sido sanado. Tú como padre, yo como padre, me sentiría feliz de que mi hijo que nació ciego y que por muchos años vivió en oscuridad, ahora ve. Maravilloso. Los padres estaban felices, pero estaban también asustados. Entonces, él dice, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Quién le haya abierto los ojos? Nosotros no lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Esta fue una respuesta evasiva porque los judíos habían dicho que cualquiera que declarara que Jesús era profeta o lo creyera en él, lo iban a expulsar de la sinagoga. Esta era una amenaza fuerte. La sinagoga en los tiempos de Jesús era un centro no solamente comunitario, no solamente era un centro social, era un centro de educación. Allí se concentraba el nacionalismo judío y en las sinagogas los rabinos impartían la Torá, leían la Derashá, impartían también la Parashá. Y para ellos la sinagoga era muy importante, así que cuando un judío oía que los podían expulsar de la sinagoga, hacían cualquier cosa para evitar la expulsión porque eso implicaba también una especie de San Benito sobre ellos. El San Benito fue una prenda, una que se utilizó en la Edad Media, era un capirote que se le colocaba a los herejes. Estoy utilizando esa expresión prestada de la Edad Media. Por eso fue que ellos dijeron, edad tiene, pregúntenle a él. Entonces, vuelven los fariseos. Cuarto interrogante. Y le dicen a Eliyama, da gloria a Dios. La expresión da gloria a Dios es una expresión idiomática muy parecida a jura por Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Eliyama les dice, si es pecador, a mí no me importa. Es más o menos lo que está diciendo, yo no lo sé. Una cosa sé, que es lo que a mí me importa, que antes yo era ciego, ahora veo. Si es pecador, me tiene sin cuidado, porque en última instancia, lo que él hizo en mi vida es algo portentoso, me devolvió la visión. Y si para ustedes él es un pecador, para mí es mi sanador. ¿Ven? Eliyama está empezando a entender quién es Jesús en su vida. Y volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Quinto interrogante. Él les respondió, ya se los he dicho, y no habéis escuchado. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Es que a ustedes quieren también volverse sus discípulos? Entonces lo insultaron. No sabemos cuál fue el insulto porque la Biblia guarda silencio. Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese sujeto no sabemos de dónde ha salido. Y respondió el hombre. Allí Eliyama empieza a tomar valor y les dice, qué increíble que ustedes no sepan quién es ese tipo. Si ustedes le investigan la vida a todo el mundo, ustedes son las Gestapo de la época. Qué curioso que ustedes no sepan de dónde ha salido. Y a mí me abrió los ojos y sabemos, y ahora Eliyama se llena de valor.
Y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Qué maravilloso es observar cómo el proceso de crecimiento que nosotros obtenemos a medida que nos acercamos a Cristo va increciendo. Eliyama comenzó aceptando a Jesús como un hombre. Después lo lleva al nivel de profeta. Luego lo lleva al nivel de sanador. Y ahora él está diciendo que ese hombre no puede ser de aquí de la tierra porque no se conoce a nadie que tenga el poder de abrirle los ojos a un hombre que nació ciego. Porque estamos, apreciados hermanos de la iglesia de Puerto Morelos, estamos frente a un verdadero milagro. Un milagro es un acto que no puede ser explicado a partir de las leyes naturales que nosotros conocemos. Un milagro rompe las leyes que los hombres conocen y el único que puede hacer milagros es Dios. Tácitamente, Eliyama ya estaba admitiendo que ese hombre que le abrió los ojos era Dios, o por lo menos gozaba de un nivel superior al de los seres humanos. Esto es maravilloso porque en la vida de nosotros también se va experimentando esto. Yo nací en la iglesia adventista. Yo puedo decir con absoluta seguridad que yo no tuve necesidad de una conversión en los primeros años de mi vida. Yo nací en la iglesia. Yo crecí en un hogar cristiano. Todos los sábados para mí era una delicia ir al templo. No, debo corregir. No siempre era una delicia. Cuando yo llegaba, iba contento, pero cuando yo veía que iba a predicar mi tío Nicolás, hermano mayor de mi papá, que en la gloria del Señor esté, esa es una palabra para molestar. Mi tío Nicolás fue un hombre bueno, él ya murió. Si ese hombre no se salva, vea hermanos de Puerto Morelos, yo les digo que mi salvación está bastante embolatada. Porque ese hombre era bueno, pero tenía una característica de predicación que qué bárbaro. Mi tío Nicolás sacaba las palabras así, una detrás de la otra, y yo era un niño. Y ese sol canicular que había en ese lugar, me desesperaba. Esa era la única piedrita, era el único lunar para el sábado. Yo crecí asistiendo a la iglesia. Yo nunca necesité venir del mundo para conocer a mi Jesús. Pero yo pienso que en el caso personal mío, y doy este testimonio, a mí me parece que Dios me llamó desde el vientre de mi madre, ¿saben? Cuando yo tenía uso de razón, yo era muy susceptible a las cosas espirituales. Me encantaba leer la Biblia. Yo leía la Biblia, buscaba todo el tiempo estar leyendo Biblia, sabía bastante Biblia, ganaba concursos bíblicos. Yo no necesité de la conversión, pero en el caso de muchos de ustedes que, entre comillas, disfrutaron el mundo, ustedes saben que ese mundo es duro, es cruel, es muy pesado y peligroso. Aquellos que han tenido la oportunidad de conocer a Jesús se han dado cuenta que ustedes van aumentando también su relación con Él. Eso mismo le pasó a Eliyama. Pasó de considerar a Jesús como un simple mortal a convertirlo en Dios. En el caso tuyo, algunos de ustedes incluso hasta podían haberse burlado de Jesús. Se burlaban del cristianismo. Yo recuerdo que conocí en la época de mi juventud a un señor que se burlaba literalmente de la iglesia adventista en el lugar donde yo nací. Él decía, y no les tengo que decir otra cosa, que era un tío mío, hermano de mi mamá. Él decía que todas las mujeres que asistían a la iglesia tenían que pasar primero por las manos del pastor y que cuando se hacía la cena del Señor, el pastor pasaba primero por todas las mujeres para lavarles los pies. Se burlaba. Hoy es un defensor del Evangelio. Vayámonos un poco atrás. ¿Ustedes recuerdan del apóstol Pablo? Bueno, así le sucedió a Eliyama. Apreciado hermano, y el relato termina de la siguiente manera. Expulsaron a Jesús, al hombre, lo expulsaron. A él no le importó que lo expulsaran porque ningún ciego podía pertenecer a la sinagoga. Así que él nunca estuvo en la sinagoga. Y cuando le dijeron, te expulsamos, él dijo, ¿qué me importa? Si yo nunca he estado allá.
y se fue. No sabemos qué pasó allí, pero lo que sí sabemos es que oyó Jesús que lo habían expulsado y parece que lo buscó. Y dice, y hallándolo, le dijo. Aquí es maravilloso. Aquí encontramos a ese amante Salvador que nos busca. Donde quiera nos va a encontrar, porque Jesús no da nunca una batalla perdida. Y se lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús, sin ambajes, sin rodeos, sin medias tintas, le dijo, pues lo has visto. Anteriormente, noten ustedes que el hombre estuvo frente a Jesús, pero no lo había visto, porque tenía ceguera física. Ahora el hombre tiene visión física, pero también tiene visión espiritual. Ahora lo has visto, el que habla contigo, ese es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. No tuvo necesidad Jesús de darle ningún estudio bíblico, porque lo que Jesús había hecho en su vida había sido suficiente para convencerlo de que Él era el Salvador del mundo. Hoy Dios te dice a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido joven de la iglesia de Puerto Morelos, yo te amo, dice Jesús, y te va a buscar, y te va a quitar la ceguera espiritual. Permítele al Dios del cielo, a ese maravilloso Jesús, que aplique ese lodo, si es necesario, en tu vida, en tus ojos espirituales, para que puedas discernir dónde estás parado. Todos tenemos que seguir renovando nuestra relación con Dios. Que este día sea un día de bendición para cada uno de ustedes. Que la paz del Señor esté con ustedes y que el colirio celestial sea impartido en cada uno de nosotros para que podamos ver las cosas tal como Dios las ve. Un abrazo para ustedes, hermanos de Puerto Morelos, y que la paz del Señor esté con ustedes. Bendiciones.